Tenemos interiorizado el concebirnos como una sociedad de individuos. Pero, ¿qué quiere decir ser un individuo? ¿En qué momento nos concebimos como tal? ¿Y esto a qué nos exhorta? Existen dos principios básicos del ser para que éste sea considerado como un sujeto y en especial sea concebido como individuo. Estos principios exclaman libertad y responsabilidad. Por ello, se nos confiere una facultad de únicos decisores y culpables de nuestras acciones y condiciones. Ahora, el individuo ciudadano será la fuente de legitimidad que construirá los principios morales, civiles y penales. En todo caso, de no ser acatados estos mismos, habrá un justo castigo. Pero antes de asumir una visión tan globalizadora sobre el individuo, nos es menester entender de manera objetiva el cómo es que las dimensiones de vivencia que tenemos cada individuo nos condicionarán a serlo y nos darán la posibilidad de ser ese individuo. Ningún individuo nace con esta cualidad de individuo, sino que se ocupan herramientas para podernos construir como tales. Unas de estas herramientas serán los soportes. Para poder entender un poco, nos centraremos en 4 momentos de la historia que serán considerados a su vez como los soportes para construirnos como individuos. El primer soporte será la prehistoria, pasando por la primera modernidad, la segunda modernidad, el individuo hipermoderno y el individuo por defecto. A través de ello se nos facilitará el entendimiento para la existencia de individuos e individuos, cosa que demuestra la pluralidad que existe entre ellos. Primer soporte, prehistoria. Dios como soporte. Al hablar de prehistoria no nos referimos a los cavernícolas. Tú no. Sino que nos situaremos en la Edad Media, un tiempo de mucho arraigo religioso, en especial hacia las religiones monoteístas y específicamente a la cristiana. Dentro de esto se verá cómo la visión del individuo se torna positiva, en especial un individuo cristiano. Concibe a Dios como un modo de legitimarse a uno mismo, ya sea de manera consciente o inconsciente. Es entonces que se nos dota de un valor esencial y únicamente importamos como individuos solamente en tanto nuestra relación con Dios. Esta misma se irá construyendo a través de nuestros actos. Es por ello que se nos conferiría más bien un valor de trascendencia. Según esta visión, todos somos iguales, pero solamente en tanto individuo fuera del mundo. Y nuestra esencia es el alma, cosa que nos recuerda mucho a la división que hacía Platón sobre el mundo de lo sensible y el mundo de las ideas, en tanto que este primero representa lo que se adquiere por medio de los sentidos y el segundo representaría lo inmutable, lo verdadero, lo bello. Las figuras representativas y de modelo a seguir serán los mártires y sacerdotes, que principalmente renuncian a su involucramiento con el mundo físico para centrarse en su relación con Dios y una vida próspera y eterna al lado de su Creador. Con el paso del tiempo, y más específicamente para los siglos XVII y XVIII, la concepción de individuo fuera del mundo cambiará. Ahora, este individuo se involucra y se realiza a través de este mundo anteriormente despreciado. A esta etapa se la conocerá como la primera modernidad. Es así que durante los siglos XVII y XVIII, la emergencia del individuo se da en una doble separación de este, como las coerciones heredadas y las trascendencias religiosas. Pero con la llegada de la modernidad nos llegamos a preguntar ¿cuál es el individuo que se separa de esta doble dependencia? ¿Qué es lo que ahorita le va a garantizar una consistencia ya que no tiene estos dos puntos de apoyo? La respuesta a esto es la propiedad. Durante el siglo XVII se centraron las bases de un pensamiento liberal y de la ideología moderna de un individuo. Nació la idea de que el individuo moderno es propietario de sí mismo y poseedor de bienes. No está bajo la dependencia de otro en la necesidad de estarlo porque puede apoyarse y tener como soporte a la propiedad, la cual ahora era una condición de independencia. Ya que, durante la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, la propiedad llegó a tener un rango de derecho tan alto como es inalienable y sagrado. Las personas en la época de la Revolución sabían que más allá de la propiedad no eran nada, o eran muy poca cosa o en verdad no eran individuos. De esta forma la propiedad se transformó no solo de ser un valor burgués o un privilegio de clase, sino ahora pasaba a ser una condición para obtener una ciudadanía. Tanto así que para 1971 solo las personas que tenían un mínimo de propiedad tenían un derecho al voto. Y esto en el plano social fue aún más evidente la discriminación para los no propietarios, ya que aquellos que no tenían nada no eran nada. Sin embargo, ser propietario no era solamente poseer bienes, sino también significaba tener estatus, protección y dignificación.
además de tener derechos y consideración en la sociedad. De esta forma, la propiedad privada era el único fundamento del orden social. Mirando cómo llevaban su vida y las actitudes que tenían los que no eran propietarios, nos llevaba a pensar que su única salvación era la propiedad. Sin embargo, la adquisición de bienes resultó casi imposible para la mayoría de los no propietarios. Es entonces donde se piensa otra salida y otra solución para ellos. En el siglo XIX la situación salarial era deplorable, se buscaron solucionarlos, pero con el desarrollo del mercado y la industrialización la situación se volvía irreversible. Tuvieron dos opciones, o seguían propagando la formación inestable de los salarios, poniendo a riesgo a la sociedad, o los consolidaban dándoles una protección propia distinta de la propiedad, pero capaz de asumir al menos algunas funciones. Es de esta forma que nace la propiedad social, como una garantía a esta condición salarial. A falta de ser un propietario de bienes, el trabajador se vuelve propietario de derechos. Tendría derechos y ayudas públicas como seguros contra riesgos, accesos a servicios públicos, que básicamente eran garantías del capital humano, pero esencial para todo aquel proclamado como ciudadano. Con la consolidación de la condición salarial y el estatuto de empleo se rompió la relación individualizada que tenían el trabajador y el empleador, pero ahora con un convenio colectivo, los empleados ya no estaban solos frente a sus jefes, porque ahora tenían una fuerza de ley, tenían derechos individuales y en este cuadro ya podíamos hablar de una ciudadanía social. Con la jubilación todo tendría un cambio, ya que se daría un mínimo de seguridad a los trabajadores permitiéndoles existir y subsistir por sí mismos. Esa seguridad ahora era un derecho constituido a partir del trabajo, propiamente, y estaba ya inscrito en una legislación y estaba garantizado por el Estado. La jubilación es un ejemplo de la propiedad social que se fue extendiendo en la población, brindándole seguridad social en un marco que podemos llamar sociedad salarial. Aquí el individuo no es necesariamente un propietario, pero puede acceder a propiedades mediante el salario y sus préstamos. Sin embargo, el salario sigue siendo una relación de subordinación. El propietario ahora también estaba atrapado en un sistema de obligaciones y de márgenes que podían llegar a ser muy estrechos, pero cabe recalcar que en esta etapa el individuo no se reducía aún a una subjetividad cerrada en sí mismo, sino que ahora era un individuo personalizado, porque ya no solamente era un miembro incorporado a estos colectivos, sino que también los observaba, actuaba dentro de ellos, pero todo en su propio nombre. La imagen del individuo moderno en esta etapa fue la misma que en la Declaración de los Derechos, solo que ahora hombres y mujeres poseían derechos políticos y derechos sociales. No obstante, durante el siglo XIX, solo muy pocas personas podían disfrutar plenamente de la ciudadanía. Cuando se habla del individuo por exceso, se trata de un perfil más circunscrito de individuos que llevan al límite los efectos de características importantes de la coyuntura actual. Se refiere entonces a no ser parte de los colectivos y las instituciones que se forman a partir de este concepto. Se crea entonces un ascenso hacia el individualismo, ligado a un alejamiento de las pertenencias y los valores colectivos. Esto incluye además otras regulaciones colectivas como el asalariado protegido. Del mismo modo, se dice que este individuo cumple el concepto de desafiliación, es decir, es separado de sus afiliaciones colectivas porque éstas de algún modo se encuentran saturadas, y esto, sin embargo, se sigue haciendo ver como algo marginado. Ahora bien, podemos decir entonces que se configura un individuo que ignora que vive en sociedad. El primer individuo que puede permitirse por la evolución misma de la sociedad ignorar que vive dentro de una. Individuos encerrados en su individualidad y cuyo individualismo se hipertrofia, desechando lo social, desconectados de la sociedad y descomprometidos. Podemos decir entonces que estos individuos tienen un exceso de subjetividad y que su punto límite conduce al narcisismo y al propio individualismo. Además, están ligados al alejamiento de las pertenencias colectivas y las aspiraciones colectivas. Podemos decir entonces que frente a él, como una contraparte, se define al individuo por defecto, con el que se pretende designar aquellas situaciones actuales de descomposición de las protecciones de la sociedad salarial, pero también de las instituciones sociales.
cuya desintegración no tiene recursos para alcanzar esta individualidad. Ahora hablaremos sobre los individuos por defecto. Primeramente, entender qué es un individuo por defecto. Entendemos que los individuos son negativos. Vendrían a ser las personas gravemente afectadas por la gran transformación en curso, producto de la industrialización y producto del capitalismo. Podríamos ejemplificar con las personas con antecedentes delincuenciales, problemas de adicciones, indigentes, mendigos, personas socialmente marginadas. Con este antecedente, este autor considera que los individuos por defecto bien o son individuos negativos. Los individuos por defecto son aquellos que carecen de los recursos necesarios para asumir positivamente su libertad de individuo. También se da de forma paralela de las instituciones del trabajo a la desinstitucionalización del orden familiar. Ahora bien, ¿por qué se produce el individuo por defecto? Porque nos encontramos en una sociedad donde la presión para ser un individuo es muy fuerte. Gracias.